escuchas. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Bueno, pues estamos a 26 de junio, bienvenidos al Intercafé, 9 de la mañana y 17 minutos. Y en este 26 de junio pues tenemos la resaca de San Juan, que por fortuna nos ha ido bastante bien, no hemos tenido graves alteraciones, aunque hay por ahí algún caso que está en investigación, pero bueno, más de 100.000 personas participaron en esta gran festividad solo en la ciudad de Valencia y alrededores, y como digo, en términos generales no hubo que lamentar ningún tipo de problema. Fin de semana fantástico también en lo meteorológico, playas llenas a rebosar, el turismo funcionando, buenas noticias. Fin de semana con susto, el que nos dio el personaje de Wagner, Prigozhin, que casi se carga el solo el Kremlin sin la ayuda de Zelensky, casi acaba con la guerra de Ucrania en un plis-plas. Pero bueno, al final parece que este hombre ha acabado en Bielorrusia, y Putin, que no se sabe muy bien dónde está. Hombre, el susto no es de ninguna cosa, no es ninguna tontería. Mitsotakis o Mitsokakis, a ver si lo pronuncio bien el apellido griego, el primer ministro conservador heleno, que además lo vimos aquí en la Plaza de Toros de Valencia en un mitin con Pablo Casado, ha obtenido una mayoría, es decir, se convierte de facto ya ahora sí en ese máximo dirigente, como digo, del país heleno, y desde luego es un dirigente de muchísimo futuro en el ámbito de la Unión Europea. A ver, más cosas. En lo deportivo, el Castellón se ha quedado con las ganas de subir a segunda, pero lo consiguió ayer el Eldense, con penalti incluido de estos polémicos y el tiempo de la prórroga. Lo que pasa que, bueno, los chicos de Elda pues estuvieron muy valientes y al final consiguieron, como digo, el ascenso. Y hoy ya, en la actualidad, cuando son las 9:18 de la mañana, hoy 26 de junio, se constituyen les Corts Valencianes, una nueva legislatura que arranca con la presencia de Santiago Abascal, que viene aquí a ver, como el amigo Buxadé, a ver cómo está el asunto, a tutelar, que a estos de Vox les gusta mucho. El acuerdo cerrado con Carlos Mazón desde hace ya algunas semanas y que se convirtió en el mal de todos los demonios mediáticos habidos y por haber. A Pedro Sánchez ayer concediendo entrevistas, ya saben que está en modo a lo presidente, y dijo que la culpa de lo que le pasa la tienen algunos periodistas vinculados a la derecha, Ana Rosa Quintana, o Carlos Herrera, o Vicente Vallés. Se les olvida a los dirigentes políticos que hay que hablar con todos los medios de comunicación, o Santiago Abascal, que le dijo a Federico Jiménez Los Santos que hasta aquí habíamos llegado, que no concedía entrevistas. Pues nada, cada uno tiene, bueno, por no hablar de Pablo Iglesias, evidentemente. Y en definitiva, como digo, un fin de semana donde ha pasado de todo, más o menos positivo, incluido lo de Prigozhin, que el sábado casi nos da la gran sorpresa de que Putin acaba por el aire y que el conflicto de Ucrania había acabado. Hoy constitución del Scorch, hoy sondeos también electorales. Sube un poquito Yolanda Díaz con Sumar, es algo habitual, es algo normal en estos casos. El Partido Popular se mantiene aproximadamente en una horquilla en torno a 146 escaños. El Mundo le da 140, La Razón le da sobre 145, 146. Y el Partido Socialista, que está en el umbral de los 100, más o menos. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar también de Alfafar, que tenemos aquí a su alcalde, a Juan Ramón Atsuara, reelegido diputado también provincial, en la Diputación de Valencia, que está en UNAI también. Vamos a ver si Juan Ramón conoce alguna pista más respecto de quién puede presidir la institución provincial valenciana, porque podría ser el PP si lo apoya Jorge Rodríguez con la aval ex-UNIX. Eso por un lado, pero también puede ser el PSPB si cuenta con el mismo apoyo. Pues venga, que no son pocos los temas que tenemos, y esto para arrancar este 26 de junio. Me decía el alcalde de Alfafar, estoy ya cansado ya, y todavía no hemos empezado la última campaña electoral que nos queda, y todos estamos ya pensando en vacaciones, no lo vamos a negar, sobre todo cuando a estas horas tenemos en los termómetros 28 grados en la ciudad de Valencia, o sea que ahí es nada. Venga, bienvenidos al Intercafé. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé.
La constitución de los parlamentos autonómicos, con Extremadura en UNAI, con el valenciano ya operando y funcionando. A ver si Carlos Mazón, Juanvi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se convierte en presidente de la Generalitat Valenciana antes de que Feijóo, en teoría, gane esas próximas elecciones generales. Pues en principio el reloj empieza a contar a partir de hoy, ¿no? Hoy se formaliza la constitución de les Corts Valencianes con la formación de esa mesa de las Cortes, ¿no? Que es la que tendrá después la responsabilidad, ¿no?, de marcar un poco la agenda de las próximas semanas que van a ser decisivas. El presidente de Inspector, Carlos, ya comentó que, estando todo claro, pues lo interesante sería agilizar los plazos, y aunque nos metemos, como bien estáis comentando, en plena vorágine electoral con las generales a las puertas, pero vamos, estamos hablando de esa semana, ¿no?, de previa a las elecciones como posible fecha para el debate de investidura, ¿no? Sí. Juan Ramón Achuar, alcalde de Alfafar, buenos días. Muy buenos días. ¿Vas a estar en el Scorch o no? No, está muy acotada la entrada en el Scorch. Y nos olvidamos de una cosita en todo esto. Los ayuntamientos tuvieron el pleno de investidura el sábado pasado, pero durante esta semana, entre hoy y mañana son los 2 últimos días, si no me equivoco, que hacemos el pleno de organización de los ayuntamientos. Se delegan las competencias, se ponen los ayuntamientos a funcionar y a trabajar, pero al mismo tiempo sorteamos ya presidentes y vocales de las mesas para las nacionales, que esta tarde estamos ya todos preparando operativos, preparando locales, preparando colegios y notificando a todos los agraciados para presidir una mesa el 23 de julio. Los agraciados, es decir, para todos aquellos, atención, Sí, es decir, el sorteo se va a hacer en estos próximos días, en esta semana. Desde el 24 al 28 tenemos los ayuntamientos para notificar quién serán los vocales y los presidentes de las mesas. Muy bien, qué contentos están. El otro día veía, a modo de anécdota, un tema curioso, es decir, España es el único país de Europa que obliga a sus ciudadanos a tener que estar en las mesas electorales, porque la mayor parte de los casos se compone de voluntarios, funcionarios, etcétera. Tú, además, con la experiencia que tienes ya en administraciones públicas, ¿por qué mantenemos este sistema que evidentemente es antipopular, que lo es siempre, no solo los meses de verano, y no cambiamos el sistema? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya están, aparte, para revisar los resultados, se junta demasiada gente ya alrededor de una mesa. Hay un funcionario que da fe por cada mesa, que está con su PDA, ¿no? Que pasa los datos al instante. Cualquier incidencia la pasa al instante a la central del ayuntamiento, a la junta electoral de zona. Están los interventores y apoderados de los partidos, que entre ellos llegan a acuerdos cuando está el recuento, que es nulo, que no es nulo. Y luego están los presidentes de mesa y los vocales que de alguna forma simplemente ellos dirigen la mesa según les va cantando el funcionario que hay detrás de guardia en esa mesa. O sea que deberíamos mantener el sistema, lo cambiamos para que no sea obligatorio, porque es antipopular, la medida no gusta. Bueno, es antipopular, pero también hay que colaborar con la democracia de tu país y hay que hacer algo por tu país. Yo creo que en este caso te toca estar en mesa, a todos nos ha tocado alguna vez, pues hay que colaborar con tu país. Pasa que a la hora de exigir, a la hora de criticar, todos somos los primeros, todos somos ingenieros, entrenadores de fútbol, arquitectos, etcétera, pero ¿y tú qué haces por tu país? Claro. Juanmi, pero es el único país, insisto, en el que es obligatorio. Yo estaría de acuerdo con Juan Ramón en el hecho de incentivar la participación. No lo sé, pero incentivar la participación, a veces eso queda muy bonito decirlo, pero después hay que establecer pautas y dinámicas para que eso llevarlo a cabo. Y lo que está comentando Juana, yo creo que es la participación es obligatoria, de alguna manera es obligatorio, entre comillas. Lo que facilita es que la gente conozca de primera mano el funcionamiento, ¿no?, de un sistema electoral, por muchas veces que es denostado, pero que la gente tiene que saber que es plenamente garantista y ofrece la mayor seguridad jurídica en todos los procedimientos internos, no solo ya por la presencia de funcionarios activos de la propia administración, sino por la propia participación de los ciudadanos como vocales y como presidentes, asimismo como la representación de los partidos políticos con sus interventores y apoderados, lo que dan una seguridad, ¿no?, y un seguimiento que muchas veces cuando se habla de posibles fraudes y este tipo de cosas en este sistema en España, gracias a Dios, eso no es posible. Eso es lo que iba a comentar precisamente Juan Ramón. Dicen que tenemos uno de los mejores sistemas electorales del mundo, por esa fiabilidad y seguridad que comentaba Juanvi. Aquí son las circunstancias y factores que inciden en esta convocatoria singular. Es
Salimos de unas elecciones, al día siguiente de las elecciones, cuando tú ya te vas organizando cómo vas a arrancar otra vez un ayuntamiento que ante unas elecciones municipales se paraliza totalmente, aparece el presidente del gobierno y te convoca otras elecciones. Entonces ahora estamos con sorteos de mesas, con plenos de investidura, con pactos, con organización de ayuntamientos y con una campaña a nivel nacional, y de un 29 de mayo a un 23 de julio. Entonces es un poco descabellado lo que nos está pasando. Hombre, yo, si vosotros igual hacéis memoria, por lo menos en la historia reciente democrática, es la primera vez que hemos tenido literalmente a todas las administraciones en funciones. Es decir, las primeras, como tú bien dices, que se constituyeron parcialmente, por lo que comentabas con todo el tema de la delegación de competencias ahora de los ayuntamientos, fueron los consistorios el sábado pasado. Sí, porque ha habido unas semanas donde todo ha estado en funciones. O sea, no teníamos ayuntamientos, no teníamos gobiernos autonómicos, no teníamos gobierno de España, que evidentemente todo funciona porque para eso somos un país serio, a pesar de nuestras imperfecciones. Pero, hombre, es para hacérselo ver, la verdad. Sí, yo no sé cómo habréis lidiado estas semanas con todo en el aire. Muy mal, porque los problemas no entienden de funciones. No saben si Claro. las administraciones están en funciones o no. Los problemas siguen, las personas siguen teniendo problemas. Los inversores llaman a tu puerta esperando un equipo que te reciba para seguir invirtiendo, Seguridad para seguir jurídica. trabajando. Claro. Entonces, está todo Bueno, paralizado. aprovechando sobre ese tema, ¿te parece bien, Juanmi? Le vamos a preguntar a Juan Ramón. Ya sabes que los martes me decía Juan Ramón Achuara, hoy me siento en la silla de Bartolomé Fuentes. Bueno, qué importante es el tema de la buena sintonía, Juan Ramón, que estáis demostrando en la Mancomunidad del Horta, siendo mayoritariamente dos formaciones políticas, PSPB y PP, pero bueno, por ejemplo también Compromís, que ha obtenido la mayoría absoluta en el caso concretamente de Beniparrell. Y me voy a, bueno, pues lo demostrasteis durante la pandemia, porque al final se comparte el núcleo urbano, pero el tema que duda cabe, ya que estamos hablando de esa interinidad de las administraciones respecto del tema del paso a nivel, que tú, bueno, pues tuviste ese percance con la Guardia Civil, no hecho de manera adrede, sino fruto ya un poco de la impotencia que te pasó con, desgraciadamente, la última víctima que conocimos, una chiquita joven. Es decir, todo este proceso encima os ha pillado en plena negociación con el Ministerio de Transportes, antiguamente conocido como de Fomento. ¿Cómo está el asunto? A ver, yo quería matizar que yo nunca he tenido ningún problema con la Guardia Civil. No, pero fruto de la impotencia por el disgusto. Es cierto, me enfadé muchísimo y me dirigí directamente a los agentes. A los técnicos de Adif. Les dije, llevamos 3 meses requiriendo que vengáis, que reparéis las barreras, que limpiéis esta zona, que la adecuéis, que la señalicéis, que la mejoréis, y venís ahora cuando hay un muerto en las vías. Entonces, hace 3 meses que tenéis requerimientos de este ayuntamiento que esta situación es inaguantable, y venís ahora sí. Entonces, lo único que pasó es que el sargento pues me tranquilizó un poco, pero había motivos. Había motivos que tú llenes el correo electrónico del servicio técnico de Adif pidiendo su ayuda o soluciones y no te contesten hasta el día que vienen porque ha habido una muerte. Es tener la cara muy dura. Bueno, esto evidentemente, como digo, es fruto de la impotencia porque, recordémoslo, 40 años, 80 muertos, es decir, más el otro día lo vi, el aluvión de denuncias por temas de ruido, porque es un problema para todos los vecinos colindantes, problemas también que no se comenta, pero el estrés para los propios maquinistas, pues cada vez que pasas por ahí con un tren, imagino que estarán con una ahí. Insisto en toda esta cuestión, como ha pillado todo esto, os ha pillado a pie cambiado con el Ministerio, con la negociación. ¿Cómo está el tema? ¿Estáis a la espera ahora mismo de respuestas? Estamos a la espera de una respuesta, pero que no tiene nada que ver la situación política con la técnica. La técnica es que Adif se ponga a hacer ya los estudios de tráfico y de viabilidad para tomar soluciones. Entonces, Alfafar y Sedaví repasaron el borrador que nos presentó Adif. En 3-4 días Adif lo tenía encima de la mesa con las correcciones hechas por los secretarios generales del ayuntamiento y por los equipos jurídicos, y porque había cosas que no estaban de acuerdo en base a ley según ellos, y lo tienen encima de la mesa. Pues creo que llevamos ya 1 mes y medio sin ninguna respuesta, mandándoles un correo
todas las semanas el a los viernes de Adif. vimos a la Guardia Civil que estaba o multando, advirtiendo a los peatones de que no pasaran con las vías bajadas. Esto no se había conocido en época reciente. Bueno, me parece un detalle interesante, pero que obviamente no solventa el problema. Pero en fin, fue una noticia. En estos momentos... ¿Tú sabías algo de esta intervención policial? No, fue una operación aislada y creo que por desconocimiento de la persona que estaba al cargo en ese momento. Creo, porque lo que hizo fue alterar muchos más los ánimos de los vecinos que enseguida bajaron, se manifestaron. Pues claro, es lo que yo dije. Así nos responde el Ministerio, así nos responde Adif, mandándonos un control de Guardia Civil. Dese cuenta una cosa, una persona que vive y hace vida entre las dos partes de la vía, cada vez que baja la barrera, el tren todavía está en silla, o el tren todavía no ha arrancado de la estación del norte. Sí. Son 20 minutos, 25 minutos, son 2 horas y media o 3 horas que pierde un vecino de la zona cada vez que bajan las barreras. Sí, así es. Juanvi. Ese es el problema de desconocimiento de la propia realidad, y a veces cuando se habla de que las administraciones viven alejadas de la realidad de los problemas, pues es cierto, ¿no? Y aquí pues se constata lo que comentábamos antes, ¿no? La interinidad que se genera durante estos procesos electorales, y los problemas continúan estando ahí. Los ciudadanos no entienden de interinidad, de elecciones ni de nada. Lo que quieren es que se planteen soluciones fehacientes. Y como está diciendo, si encima de la mesa estamos hablando de cuestiones técnicas ahora, porque las soluciones políticas sí que hay un timing que hay que respetarlo. Hay ahora un gobierno que en principio está de salida, va a entrar un nuevo gobierno a nivel nacional y a nivel autonómico, porque las competencias están donde tienen que estar, pero sí que las cuestiones técnicas que dependen de los técnicos, tanto de la administración local, que han hecho sus deberes, como de la administración, en este caso ferroviaria, por parte de Adif, oiga, pues poneros las pilas, ¿no? Claro, y sobre todo un detalle también importante, Juan Ramón. Por ejemplo, hemos hablado mucho aquí, Juan se acordará, respecto al tema de la ejecución del Parque Central de Valencia. Es decir, no tiene mucho sentido que se acometa una obra de gran calado a escasamente, corrígeme si me equivoco, 2 o 3 kilómetros, es decir, Cruz Cubierta, San Marcelino, etcétera, que están al lado prácticamente de ese paso a nivel, que nadie plantee, en primer lugar, un plan de soterramiento de las vías por la parte sur hasta Silla, pero es que digo lo mismo en la parte del Hortanor, es decir, 3/4 partes de lo mismo. Pero claro, si estás ejecutando ya ese proyecto, total, si solo íbamos ya 30 años con el Parque Central, es decir, que nadie se preocupe de eso, no tiene mucho sentido. Lo digo porque no sé si en las reuniones que habéis tenido con el Ministerio, o ahora en teoría, ya veremos, bueno, si el Partido Popular gobierna también España a partir del próximo día 23 de julio, decir cómo vais a enfocar todo esto, a ver qué es lo que tenéis en mente, o si ya habéis presentado algún tipo de proyecto a este respecto. No, todavía no. En principio, lo que sí que vemos, aparte, podríamos contabilizar hasta 15 actuaciones como la que tú has dicho. Ha habido en Murcia, ha habido en Moncada y Reisac 400 millones aprobados en Consejo de Ministros, ha habido en Zamora, ha habido en Miranda de Ebro, ha habido en Tarragona. Creo que están habiendo muchísimos soterramientos a lo largo del Estado. De hecho, el Estado tiene un plan de soterramientos aprobado en el 2018 por Íñigo de la Serna, y que se va cumpliendo y se va soterrando. No sé por qué que es el más peligroso, no lo atacan de una vez y comienzan los estudios y los preparativos, los proyectos básicos, y los sotierran. ¿Esto qué pasa? Pues que hace que la plataforma de Alfafar Seaví se haya puesto en contacto con la gente de Murcia. La gente de Murcia ya sabemos cómo lo consiguió, rompiendo las barreras, cortando el tráfico, acostándose en medio de las vías. Posiblemente esté ese paso a punto de darse en Alfafar, porque los nervios están, y sobre todo lo que fastidia es el silencio de la administración. 5.000 que ahora han subido ya a 30.000 firmas entregadas en el Congreso. 1.000 denuncias y 3 expedientes sancionadores contra Adif. Y por el ruido también. Por el ruido, por la accesibilidad y por la emergencia. Entonces, ante la falta de contestación y el silencio, esto puede enfadar muchísimo a la población, que podemos ver que ya nos hemos puesto en contacto. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dirigió la reivindicación de Murcia, que después de 35 años lo consiguieron, y comenzar nosotros los pasos
que llevaron a Murcia a que se enterraran las vías. Como dice el maestro Sabina, no sobran los motivos. Es decir, si en 4 décadas y tal número de fallecidos no han sido bastantes razones para, evidentemente, como tú dices, tomar actuaciones, pues apague y vámonos. Como decías, de momento estableciéndonos en los plazos, digámoslo así, oficiales, lleváis mes y medio ahora y estáis a la espera de tener una nueva convocatoria. Yo imagino con todo el lío de la convocatoria electoral igual se alteran los plazos, pero como tú dices, esto no puede esperar. No, es un documento técnico ya redactado. Es un documento técnico ya redactado. Falta plasmar la firma de la presidenta de Adif y de los 2 ayuntamientos, pero por parte de presidencia de Adif no contestan. Bueno, vamos a hablar del tema, Juanvi, de la Diputación de Valencia. A ver qué pasa que nos dice Juan Ramón, a ver si conoce algo, que estamos todos en una. Y por cierto, corrígeme si me equivoco, están pendientes de constitución los ayuntamientos, creo que son de Carcaixent y de Guadasar, me parece, que mientras no estén constituidos no se puede constituir la institución provincial, ¿es así? Sí, precisamente 2, pero vamos, al fin y al cabo es una cuestión meramente de solución de unas cuestiones postelectorales que llevan su tramitación ordinaria. Lo que sí que conlleva es la paralización de la constitución de la joya de la corona provincial, ¿no? La principal diputación de España, con todo lo que eso conlleva de carga política, ¿no? Y de gestión de una provincia y con ayuntamientos de toda índole. Hombre, Juanra es un experto en esa materia, pero yo creo que uno de los mejores exponentes del municipalismo en la provincia de Valencia, ¿no? Y sabe perfectamente el funcionamiento de esa casa y la importancia que están teniendo esas negociaciones que están habiendo ahora y están encima de la mesa precisamente por dilucidar quién va a presidirla, ¿no? Con un partido socialista en estos momentos que necesita, como agua de mayo, tener una institución con la potencia y el músculo como es la Diputación Provincial para poder desarrollar ese proyecto de Bielsa, ¿no? Alternativo a la era post-Chimo Puig, y por otra parte el Partido Popular para consolidar ese mapa municipalista tan potente en la provincia de Valencia después de tantos años de pelea. Aún así todavía hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que la Diputación te da mucho juego, ¿no? En todas las comarcas de esta provincia. Bueno, Juan Ramón Achora ha sido portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia. Y ahora mismo también había algunos comentarios este fin de semana que apuntaban a que Vicent Monpó ha contado contigo, a pesar de que tú en su momento te decantaste por la opción de José Vicente Anaya. Bueno, has demostrado a lo largo de tu trayectoria política tener un ejercicio de pluralidad abierto dentro del PP, que esto parecía algo raro y no tiene por qué ser así, al margen de que evidentemente el actual presidente provincial del PP haya contado contigo, Juan Ramón, para repetir puesto de la Diputación, por ejemplo también con nuestra buena amiga Amparo Folgado, etcétera. Bueno, en este escenario, ¿qué puede pasar al final? ¿Qué va a hacer Jorge Rodríguez? ¿Sabéis algo? ¿No? ¿Se está negociando? Lo que me puedas contar. Habrá cosas que no me vas a contar. No. Yo he hablado con el presidente provincial y el presidente el presidente Monpó es bastante optimista. Él sabe que independientemente que aquí se acaba un congreso, se pega carpetazo y se sigue trabajando por el partido. Y él sabe pues mi trabajo en Diputación, ¿no? O lo que pues he peleado por trabajar por los pueblos pequeños, por la despoblación, por la cooperación municipal, por mancomunar servicios, por ayudar, por mejorar, por modernizar también parte de las subvenciones que reciben los ayuntamientos que vienen desde la Diputación, y creo que ese ha sido el motivo de Vicente Monpó para contar conmigo. Jorge Rodríguez, bueno, yo reflexionaría, ¿no? Viene un gobierno del Partido Popular. Posiblemente en julio venga otro gobierno. Sabes que los alcaldes necesitamos mucho de directores generales, secretarios autonómicos, secretarios de Estado, incluso ministros, para afrontar obras o grandes inversiones en nuestros municipios. Entonces, el que tiene la última palabra es el que está gobernando en esas administraciones. Pero se está haciendo de querer, ¿no? Entonces, está ahí un poco a verlas venir y, claro, todo el mundo, perdona, la pregunta es sí que va a hacer Jorge Rodríguez, que va a hacer la Valdesunix, porque, por ejemplo, le pide al Partido Socialista, y tiene razón, le pide perdón, es
decir, claro, después de que propiciaran su salida de la propia institución provincial, que a todo esto Rodríguez no quiere ser el candidato a presidir la Diputación tampoco, es decir, tiene ahí a priori un diputado, pero es que yo veo ahora mismo la partida muy abierta. Es un escenario que ahora mismo no me atrevería a decir hacia dónde se puede decantar. Yo creo que la comarca de la Vall de Albaida saldría ganando con el alcalde Don Teniente apoyando al Partido Popular. Sí. A medio y largo plazo sale ganando en todo, en inversión, en infraestructura, en crecimiento. Yo, analizándolo no ideológicamente, sino a nivel de gestión, está claro que la Vall en Suneix gana con el Partido Popular. Sí. ¿Y pensáis que esto se va a resolver en breve? Bueno, más allá, como decimos, de la falta de constitución de dos ayuntamientos. ¿O hay previstas negociaciones esta semana? Lo que sepas, lo que nos puedas decir. Porque estamos aquí pendientes de Scorch, de los sondeos, pero la Diputación de Valencia ahí está, en UNAI. No, aquí nosotros entregamos los avales del Departamento Judicial de Valencia el sábado por la mañana y es lo único que sabemos, ¿no? Ahí le dejamos directamente al presidente y a sus 2 personas de confianza que creo que llevarán la negociación a buen puerto y no hay que ni opinar ni dar tu punto de vista para que ellos dejen, para no entorpecer ninguna negociación. Bueno, ellos saben lo que se hacen. Conviene recordar que Fernando de Rosa, que además fue uno de los encargados del PP de hacer ese recuento final, nos confirmó que por 16-17 votos ese escaño no acabó decantándose Juanvi de la mano del PP y sí que acabó en el partido de Jorge Rodríguez. Sí, por 17 votos, ¿eh? O sea, que es que se dice pronto esto. Es lo que tiene la grandeza de la democracia y la importancia de pueblos pequeñitos ahí en el recuento, ¿no? Porque al final eso cayó en un pueblecito propio de esa demarcación electoral y que conlleva pues precisamente a tener esta situación de incertidumbre, ¿no? En esa institución tan importante, que por otra parte pues coincido con Juanra, ¿no? La importancia que tiene, pero hay que saberla poner en contexto, ¿no? Porque aparte del músculo que tiene propio la Diputación Provincial, el nivel competencial es el que tiene y estamos hablando de un gobierno autonómico y un gobierno nacional que previsiblemente van a tener el mismo color político y la importancia que tiene eso para gestionar a través de la Diputación inversiones muy importantes para esa comarca precisamente, ¿no? Y no hay que olvidar, retrotrayéndonos a esta legislatura, lo bien que le vino a Ximo Puig esa Diputación Provincial en manos precisamente del Partido Socialista. Juanra ha sido un protagonista en primera persona, ¿no? De lo que bien que le ha venido a la Generalitat tener la presidencia de la Diputación. Durante 8 años hemos sido el cajero de la Generalitat Valenciana. Totalmente. Diputación Provincial es el cajero de la Generalitat Valenciana. Ellos ponen alguna idea, pero el dinero viene desde la Diputación al Ximo Puig era de yo invito a cenar y paga tú. Y paga la Diputación. O sea, esto es muy fácil. Así es. Por cierto, ya te lo comenté en su momento, pero bueno, tuvimos la oportunidad de verlo durante... Es que la campaña ya de las municipales y autonómicas parece que ha pasado una vida. Y estamos hablando de hace escasamente 2 meses. Fantástico el acto que se montó en el barrio Orba con Juanma Moreno, con el presidente de la Junta de Andalucía, que fue un exitazo. Te conviene recordarlo. Así es, de alguna forma es una cosa que en el partido tenemos clara y en la comarca tenemos claro, que la comarca del Horta Sud, esa 4ª provincia, ¿no?, que denominamos alguna vez por el tamaño de habitantes, tiene un trato un poco especial, una idiosincrasia pues un poco especial, ¿no?, por de dónde venimos, quiénes somos, qué infraestructuras tenemos, cómo estamos unidos a Valencia Capital. Entonces hay que leerla de otra manera al resto de comarcas de la Comunidad Valenciana. Y ahí está pues creo que de alguna forma el secreto de los que están gobernando en la comarca, pero el secreto de poder hacer también muchas cosas mancomunadas. Bueno, que nos faltan. Hay 2 cuestiones muy importantes. Tú sabes que además lo he comentado antes, que la verdad la mancomunidad del Horta Sud en términos generales es un ejemplo, yo creo que de buena sintonía. Por ejemplo, Cabanes, que es el presidente, tu vecino alcalde de Sedaví, con el cual colaboráis y hacéis muchas cosas, habéis demostrado en reiteradas ocasiones que no pasa nada porque haya distintos colores políticos, que se puede hacer y trabajar. La mancomunidad tendrá reelección de presidente a partir del mes de septiembre, si no recuerdo mal,
pero cambia un poquito el escenario porque empieza a teñirse un poco también de azul, que hasta ahora era únicamente del rojo del Partido Socialista. Estuvo aquí el pasado viernes tu compañera Paqui Bartual, nueva alcaldesa de Chirivella, Amparo Folgado también, nueva alcaldesa de Torrent, y Alberto Primo, por ejemplo, también en Alcácer, que este caso además obtuvo la mayoría absoluta. Esto por la parte sur. Por la parte norte pues están tus compañeros, por ejemplo, también me viene a la cabeza Trini Montañana de Meliana, o también Emilio José, que también estuvo con nosotros, el nuevo alcalde de Almásera. Con este escenario, tú que has estado mucho tiempo prácticamente como casi el único gobierno del PP, bueno, y tu compañera de Puzoles también Hortanor, con tu compañero también de Masanasa, ¿ves un escenario un poco distinto en todo esto? Como estamos hablando, las mancomunidades tienen que seguir trabajando cada vez más de la mano. Por ejemplo, el tema de las policías locales, que sabes que siempre está en el disparadero, respecto a qué hacemos, mancomunamos las policías, si no. Es decir, ¿qué escenario barajas para esta nueva legislatura? Ese es el reto que creo que tiene José Cabanes si vuelve a ser reelegido presidente, ¿no? Cambian también los estatutos de la mancomunidad, cambia el tipo de representación en la mancomunidad, vamos a ser muchas más personas, por lo tanto se puede negociar mucho más porque va a ser más diverso el tipo de voto. Pero sí que es verdad que hay que llenarlas de contenido, y ese es el principal. De hecho, nosotros desde la comarca, en la parte Horta Sud-Este, por decirlo de alguna forma, los vecinos, Seraví, Alfafar, Benetúser y Masanasa, nos consta que nuestros jefes de policía ya han tenido una primera reunión, ya que la semana pasada estuvimos en fiestas en Masanasa, esta semana estamos en Benetúser, y luego comenzamos Alfafar a finales de agosto, y cuando acaba Alfafar comienza Seraví. Pues claro que sí, tenemos que comenzar por ahí, tenemos que mancomunar, tenemos que unir, que hacer un gran equipo policial. Se mueve muchísima gente, atrae muchísima gente las fiestas. Sí, podría ser el primer ejemplo. No, y aparte el tema tan importante como la seguridad, este respecto, Juanmi, muy rápido, es decir, ¿qué solución le podríamos dar? Porque casi todos los ayuntamientos tienen problemas con la reposición de las plantillas de la policía local por distintos motivos. Por la jubilación, porque no encuentran, el otro día también daba un ejemplo tu compañera Paqui Bartual, alcaldesa de Chirivella, que lo decía, claro, es que un policía local en Valencia cobra más que puede cobrar en Chirivella, este también es otro hándicap, y al final luego no se encuentra la reposición también con la jubilación. Yo recuerdo que el concejal de Protección Ciudadana de Valencia, saliente ahora Uncano, decía, hombre, es que claro, lo que nos dejó aquí el PP, ahora tenemos un problema para la tasa de reposición de los cuerpos de fuerzas de seguridad locales, y como tú decías, son muy importantes. Primero para el tema de la seguridad, y después, como tú dices, para todo tipo de eventos, fiestas y otro tipo de acontecimientos. Claro, el tema de la policía local es un problema gravísimo para todos los ayuntamientos, y encima si tienes el Ayuntamiento de Valencia al lado, pues el problema se agrava, ¿no? Porque hay una disparidad a la hora de los sueldos que te genera pues una movilidad interna que provoca muchos problemas. Pero como dice Juanra, al final lo que se trata, esa singularidad que tiene toda el área metropolitana de Valencia, hay que dar un tratamiento especial y extraordinario precisamente por la singularidad que tiene, y en este caso pues mancomunar servicios como es el tema de la seguridad, pues yo creo que es un tema prioritario. Precisamente por eso, porque la atracción que tienes dentro del área metropolitana, teniendo la capital ahí, oye, pues yo creo que también es uno de los debe que está encima de la mesa del nuevo gobierno autonómico, de plantear una estrategia realista de cara al presente y sobre todo al futuro de esa gran área metropolitana de la tercera ciudad de Y España, sobre ¿no? todo porque, Juan Ramón, tus compañeras, por ejemplo, Amparo Folgado en Torrent, por hablar de núcleos urbanos más grandes, o María José Catalá en Valencia, de las primeras medidas que han anunciado es reforzar la seguridad, aparte de los planes de limpieza, ¿no? Que están ya a pleno rendimiento. Por tanto, quiero decir que son temas que habrá que tratarlos y que tendréis que ir de la mano, obligatoriamente. Yo creo que policía, que también hemos hablado que se podría mancomunar la protección civil de la comarca, por ejemplo, para cerrar, cuando cierras una 15K, una media maratón, Claro. Es importante la protección civil, y luego la seguridad que la haga la policía, pero el equipo de protección civil te puede jugar un gran papel, y no puede ser esta protección civil es mía y no la dejo al de este que no me cae bien, y no, por favor, tenemos que pensar de cara a futuro, tenemos que mancomunar muchísimos equipos, y hay 3 ejes. Uno está
parte de la juventud en la educación, por lo que estamos viendo en los partes de intervención de policía, en las recomendaciones de los comisarios, en las juntas locales de seguridad, que cada día las adicciones comienzan entre los 12 y 13 años. Es un tema que tenemos que abordar en esta legislatura, que se está convirtiendo en un problema muy grave. La falta de efectivos de policía, que también va relacionada, por ejemplo, con las personas mayores. Cada día hay personas mayores viviendo solas que pueden tener cualquier percance y necesitan de suficiente policía para que pueda ir cuando se caen, cuando están solas en casa, cuando necesitan alguna emergencia. Por lo tanto, esas tres, la falta de efectivos de policía, las personas mayores que viven solas y que cada día las adicciones en la gente joven empiezan más pronto. Pero fíjate, no es ninguna tontería. Hay trabajo por hacer ahí y sobre todo mancomunado para que haya mejores recursos y mejores herramientas para actuar. Que por cierto, tus compañeros de comarca, José Cabanes y Bartolomé Fuentes, insisten mucho en estos micrófonos también en qué pasa de nuestro libro, la reforma de la financiación local. Hablamos mucho de la reforma de la financiación autonómica, pero ¿y de la local? De nuestros consistorios, porque estáis hartos de pedir, claro, porque llega un vecino. Yo recuerdo una anécdota. Pedir, no, es que los problemas están ahí. No, claro, y las soluciones a la primera puerta que llaman es a la del consistorio. Claro, yo recuerdo una anécdota precisamente con Juan Ramón, que la comento muchas veces aquí en el programa, que fue un problema que tuviste con una caldera creo que fue en el Colegio Público de la Fila. Claro, y la gente dice, oye, pues alcalde, que tengo este problema con la caldera. En ese momento no piensan los padres ni los docentes en que venga a arreglarme la caldera, ¿no? En este caso la Consellería de Educación, que me la solvente el alcalde. Por eso digo que os enfrentáis a muchos retos también, los consistorios. La ciudadanía no entiende de competencias. Entiende el secretario cuando te deja hacer una acción o no, según si es tu competencia o no. También es cierto que cada día nos volcan más de competencias a los ayuntamientos, se desprenden de competencias el Consell y la Diputación con el eslogan de los ayuntamientos deben de ser mayores de edad. Sí, pero la mayoría de edad debe de ir acompañada económicamente. Claro. No puedes, económicamente, ojo, y de recursos humanos. Claro. No puedes volcarnos una infraestructura social de 60 millones de euros en 2 residencias, un punto de encuentro familiar o un ambulatorio y luego no darnos que eso lo trabajen tus propios arquitectos, tus propios técnicos, que tú expropies, que tú lleves todo el expediente. Vamos a ver, luego también hay vecinos que también quieren sus licencias de obra, hay inversores que que quieren invertir en tu pueblo. No puedes cargar de proyectos el plan edificante de los colegios también. Aquí tienen ustedes el dinero, no sabemos de dónde viene el dinero, si viene de Madrid, si viene de Europa o si viene de la Diputación, pero apáñense ustedes y sus técnicos. Colapsan hoy en día estas políticas los ayuntamientos. Preguntas, Juanvi, para Juan Ramón, que yo tengo varias en el tintero. Rápidamente, tenemos allá José Enrique Aguar, Tomás Meliá, vendrá Chiri Bella. Hoy tenemos equipazo, ¿eh? Aquí en el programa. Súbete al micro. Insistiré en esa reflexión. Yo creo que lo estaba apuntando. Hay una buena sintonía en toda la comarca porque hay un espíritu de comarca, ¿no? Sí. Y lo importante, y como pregunta, sería esa reivindicación histórica, ¿no? Que continúa vigente dentro de lo que es la Valencia metropolitana, ¿no? Y todo lo que conlleva. Realizar realmente una estrategia alrededor de la Gran Valencia, con todos los municipios afectados, porque, como bien dice, ¿no? Estamos hablando de seguridad, protección civil, pero estamos hablando de fiestas, de cultura, de movilidad, estamos hablando de infraestructuras estratégicas que pasan precisamente por medio de la comarca, y todo esto pues conlleva una serie de problemáticas. Se me ocurren dos temas que además tendrían mucho recorrido, Juan Ramón, pero enlazándolo con el tema del paso a nivel, evidentemente al margen de esa problemática tan importante que hay, es necesario mejorar en términos generales la conectividad y la movilidad, como bien decía Juanvi, con la ciudad de Valencia, que como todo el mundo sabe es una asignatura pendiente del CAPI Casal, donde incluyo a los gobiernos de Rita Barberá. Sí, hay que reflexionar. Es decir, que históricamente la ciudad de Valencia ha ido literalmente a su bola, y entonces luego a partir de ahí pues cada uno se ha ido conectando con el CAPI Casal como buenamente ha podido. Creo que es momento también de poner encima de la mesa, aprovechando también, por ejemplo, el asunto del paso a nivel ferroviario, buscar una mejora de las soluciones, a nivel de autobuses, y luego me viene a la cabeza, cosa que ahora dudo mucho que haga tu compañera María José Catalá, pero cuando la señora Sandra Gómez tuvo la ocurrencia de decir, voy a montar un bulevar muy bonito en Usias Marc,
Lo precioso, claro, pero estrangulas la entrada de la pista de silla. Como digo siempre, que los vecinos de Ocean Mark tienen todo el derecho del mundo. Estos son como los de Benicalap con el famoso polideportivo, ¿no? Por el tema del Valencia. Dicho de otra forma, Juan Ramón, que hay que hacer actuaciones, pero en consenso con vosotros. Así que no puede ir cada uno a su rollo, y porque si no, al final tenemos un área metropolitana que prácticamente duplica al núcleo urbano de la ciudad de Valencia, que Valencia tiene 800.000 habitantes de núcleo urbano y en torno a 600, 700.000 también de su área metropolitana, o sea, está 50-50. A ver, quitando las cercanías, hay las cercanías que no todo el mundo vive cerca de una estación de tren. Claro. Son 20 municipios en la comarca del Horta Sud, 440.000 habitantes, en un radio de entre 4 y 8 kilómetros del centro de la ciudad de Valencia, y no te cuesta menos de 45 minutos llegar al centro. Esto es, permíteme, una burrada, una auténtica burrada. Hay líneas que estás más de una hora en el autobús para llegar, por ejemplo, desde Catarroja hasta la Plaza de Toros, hasta la calle Colón, hasta el centro. Es una burrada. No hay conexión con los hospitales de referencia. Cierto. No hay conexión. No puede ser que 440.000 habitantes que viven entre 4 y 8, o sea, más cerca que incluso algunos barrios dentro de la ciudad, les cueste tanto llegar al centro. Y creo que es del siglo pasado que llegue un autobús de la MT a una ciudad, y como esa acera ya no es de Valencia capital, de la vuelta y se vaya para allá. Esto es del siglo pasado. Esto en Madrid no pasa. Esto en Barcelona no pasa. Claro. No llega un autobús a Coslada y dice, lo siento, el autobús es solamente de Madrid, y en Coslada da media vuelta, hace un cambio de sentido y se vuelve. No, eso no. Pero eso sí que está pasando aquí. Pero que además tú lo has dicho, por ejemplo, desde Alfafar Sedaví al centro de Valencia hay menos distancia que a lo mejor desde Campo. Efectivamente. Esto es verdad, línea recta. Es para reflexionar, pero aquí se pide... Pero no hay un concepto de como tal de transporte metropolitano, y luego, como insisto, la señora Gómez tuvo esa ocurrencia de decir, voy a hacer un bulevar, o sea, pero esto es estrangular completamente, o sea, si ese bulevar se hubiese producido, las colas habrían llegado, yo qué sé, a Silla o Alcácer para entrar a Valencia, es decir, que pensemos, bueno, que además tenemos, por obra y gracia del señor Ribot, 12.000 vehículos más que teníamos hace 8 años, solo en la ciudad de Valencia. O sea, lejos de solventar un problema, Juan Ramón, lo hemos agravado. Cada vez tenemos más parque móvil privado. ¿Por qué? Porque el público no funciona. Claro. Es que aquí parece que el malo sea el usuario de a pie. Pero bueno, ven a vernos próximamente y ya veremos, ¿no? El tema de la DIPU, esto va a estar interesante. Aquí estaremos. ¿Para cuándo, Juanmi, habemos diputación? Pues no sé las fechas, todavía está. Yo creo que va a estar todo en función de las negociaciones también. Nosotros creo que esta legislatura, los últimos plenos creo que son el 6 de julio, sí. Creo que es el pleno de actas, que se suele decir, el pleno Escoba, ya que con esto liquidamos esta legislatura, 6 de julio. O sea que tendremos antes nuevo gobierno del Consejo, me parece a mí, ¿no? Nuevo gobierno de la Generalitat. Va a estar todo ahí en un tutu revolutum. Madre mía, bueno, Juan Ramón Achuara, alcalde de Alfafar y diputado provincial, ya que por tercera legislatura, ¿no? Así es. Diputado 3 Así veces es, ya. Muy bien. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, y oye, que seguimos contigo, que seguimos con vosotros, especialmente con este tema del paso a nivel, que duda cabe, y seguimos hablando. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias a vosotros. Juanmi, un placer. El lunes que viene más. Nos vemos. Seguiremos hablando de sondeos. De momento el PP mantiene la ventaja. Ahí está. Pero viene buenas perspectivas, ¿no? Es lo que ha pasado en Grecia. Mitsotakis, la prima electoral. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Mandando. Venga, nos vamos al boletín informativo de las 10. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Los mercados europeos inician la semana con caídas en una jornada marcada por el inicio de la reunión de los gobernadores de los bancos centrales en la localidad portuguesa de Sintra, foro que inaugurará esta tarde la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que se celebra en medio del debate sobre si hay que seguir subiendo más los tipos de interés para combatir la inflación. Para el miércoles se espera la comparecencia en el mismo foro del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, del gobernador del Banco de Inglaterra
y del gobernador del Banco de Japón. Beatriz Catalán, de Ibercaja Gestión. El mercado, yo creo que lo que está tratando de ver es esa anticipación, ¿no? De ver qué van a hacer por fin estos bancos centrales, y ya estamos en esas últimas subidas de tipo de interés, y si por fin, ¿no? Pues vemos un periodo de inflexión por parte de los bancos centrales para pues iniciar ese periodo de bajada de tipos, que yo creo que aún falta, pero es que necesitamos, ¿no? Necesitamos esa consolidación en tipos. Con todo, como decimos, las plazas europeas operan con recortes. El IBEX 35 cede en temporal un 0,38%, se colocan los 9.230 puntos. Selectivo. El español, dice Eduardo Bolinches, analista de Invertia, que debería reconquistar esta semana los 9.300 puntos para no caer, dice, hasta los 9.000 puntos. Luego tenemos el cierre de semestre. Esta semana es extraña, deberíamos buscar esa reacción alcista de los 9.300 puntos para estar tranquilos y evitar el viaje a los 9.000 puntos, que sería el riesgo que vamos a tener esta semana, ¿no? Es decir, o reconquistamos los 9.300 rapidito o nos vemos en los 9.000 antes de que acabe este mes. IBEX 35 con caída, recortes también en el resto de plazas bursátiles del viejo continente. París abajo un 0,51%, el DAX alemán cede un 0,25%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, se deja un 0,36%, se colocan los 4.256 puntos. Dentro del IBEX 35, 11 cotizadas operan en positivo, lidera los avances Fluidra, que sube un 1,65%. Negativo es que Saban, quien comanda los recortes, lo hace con una corrección del 1,78%. En el mercado de divisas, el euro cede tímidamente frente al dólar, se compra y vende hasta ahora a 1,0895 dólares. En el mercado de materias primas sube tímidamente el barril de referencia en Europa, el Brent un 0,2% arriba hasta los 74 dólares. Mercados financieros que inician la semana con recortes, una semana además con la dosis extra de incertidumbre derivada de la rebelión fallida del grupo Wagner en Rusia. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días. Situación en Rusia que analizarán este lunes en Luxemburgo los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Analizarán las consecuencias del intento de sublevación del líder del grupo Wagner contra la cúpula militar de Rusia. A su llegada a la cumbre, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha asegurado que la revuelta de los mercenarios rusos muestra la debilidad del Kremlin, por lo que dice, ahora más que nunca hay que seguir apoyando a Ucrania. Ahora es más importante que nunca continuar apoyando a Ucrania, porque lo que ha sucedido este fin de semana demuestra que la victoria contra Ucrania está resquebrajando el poder ruso y afectando a su sistema político. Ciertamente estamos siguiendo de cerca lo que está pasando, pero ahora es el momento de seguir apoyando a Ucrania más que nunca. Desde Estados Unidos, su secretario general Anthony Blinken avisa de que la crisis todavía no ha terminado. Esta es una historia en desarrollo y creo que estamos en medio de una imagen en movimiento. No hemos visto el último acto. Sobre el terreno, las tropas de Wagner ya han dejado Rostov y Voronezh, y donde se han levantado las restricciones que se impusieron el sábado. El régimen antiterrorista instalado en Moscú también se ha levantado este lunes. En estos momentos se desconoce el paradero de Prigozhin, que, según lo acordado bajo la mediación de Bielorrusia, deberá trasladarse a ese país. El Kremlin ya ha anunciado que los soldados de Wagner que participaron en la rebelión no serán procesados, y los que no lo hicieron firmarán contratos con el Ministerio de Defensa ruso. Por cierto, que el ministro ruso de Defensa ha hecho su primera aparición pública tras el motín del grupo paramilitar Wagner. Ha visitado, según la agencia de noticias RIA, a las tropas rusas desplegadas en Ucrania. Allí, en Ucrania, califican el desafío del grupo de mercenarios como una humillación para Putin y que evidencia el desgaste de su liderazgo. Otras noticias. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado en declaraciones a la radio pública que el Ejecutivo prorrogará la rebaja del IVA a los alimentos y las ayudas al transporte público. Calviño, a la espera del Consejo de Ministros, no ha precisado si será por 6 meses ni si se va a incluir las ayudas al gasóleo para profesionales, pero ha puntualizado
que las medidas estarán condicionadas, ha dicho, a la evolución de la inflación. Hacer una bajada del IVA que está subordinada o condicionada a cómo vayan evolucionando los precios de los alimentos. Y esa es la línea que tenemos que seguir en general, ¿no? Medidas que se vayan adaptando lo más automáticamente posible a cómo vaya respondiendo la economía, que yo espero siga en una senda de bajada de la inflación, por supuesto. Y en Valencia, las Cortes celebran este lunes la constitución de la 11ª legislatura, una sesión que pondrá en marcha el contador para la investidura del líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat en el futuro gobierno autonómico para el que ha llegado a un pacto con Vox. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Capital. La información volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, continuamos aquí en el Intercafé, 10 de la mañana y casi 7 minutos. Enseguida vamos a llamar a Nuria Montes, secretaria general de OSBEC, que el turismo está de enhorabuena y con razón. La verdad es que va todo muy bien. Yo digo, me pensaba que había mandado la pauta, pero al final esto vamos a salto de mata y no me acuerdo de todas las cosas. José Enrique Aguar, amigo, presidente de Contigo Somos Democracia. Qué placer tenerte por aquí de vuelta. Como siempre, estar aquí. Venga, es un placer para placer. nosotros. Don Tomás Meliá, presidente de Lo Nostre, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Dos grandes y el tercero. Hoy tengo el triplete, tengo el trío de ases. José Ramón Chiribella, presidente de Turistes Valencians. Buen día, José Luis. Buenos días, buen día. Otras veces lo intento y no lo consigo. El otro día estuve con José Enrique ahí. Mano, pero oye. Bueno, ya que no estuvimos la noche electoral, por lo menos. No te bajes tanto el micro, que si no, no se te oirá bien. Bueno, a ver si podemos contactar con Nuria enseguida y evidentemente vamos a hablar también de lo que es importante hoy, ¿no? Empiezo contigo, José Ramón, muy rápido. Como digo, estamos pendientes de esa llamada. Hoy, constitución de les Corts Valencianes. Arranca una nueva legislatura. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo la verdad es que después de haber leído el acuerdo entre PP y Vox, he hecho a faltar muchas cuestiones vinculadas con el autogobierno, en primer lugar. O sea, no veo agenda valenciana por ninguna parte en ese acuerdo. Comprendo que es un acuerdo apresurado para garantizar la gobernabilidad, pero creo que en cualquier caso ceder la presidencia de una institución tan importante como los Corts Valencianes a un grupo que yo creo que hay que calificar como poco autonomista, pues no es lo más adecuado, en mi opinión. Sobre todo teniendo en cuenta que es necesaria una actitud reivindicativa en estas Cortes para hacer cumplir esa agenda valenciana que en los últimos 8 años, igual que en los últimos 20 años, pues apenas se ha movido desde la reforma del Estatuto del 2006, en mi opinión. Bueno, el caso de Vox es que es curioso, porque es un partido que se presenta a unas elecciones autonómicas que no cree en el modelo de las autonomías. Yo esto no lo acabo de entender muy bien, pero en fin, a ver, Tomás y José Enrique, opiniones. Esto ya sabéis que es el voto, es la captación del voto y bueno, pues prometer hasta que una vez has tenido la posibilidad de gobernar. Vox y el Partido Popular ya van a estar hoy en el gobierno, van a estar gobernando y bueno, vamos a estar mirando con lupa qué es lo que van a hacer, pero evidentemente, como dice Chiribella, nada de autogobierno, nada de partidos autonomistas y nada que ver con lo que han prometido hasta la fecha. Para mí es una poca vergüenza, es una falta de decoro profesional y vamos a estar muy pendientes de lo que hagan, que para mí no va a estar a la altura de lo que han prometido en las elecciones. José Enrique. Mira, yo te lo voy a resumir en una frase que dijo un militante la noche electoral. Y de los que se han mojado por el valencianismo, es decir, de los que se han mojado, que la noche de la pegada a carteles cayó la mayor tromba de agua que podía caer y se mojaron. No son ese típico valencianismo que se dedica a mojarse en las redes o en el bar, sino de los que han estado en la campaña. Y él decía muchas veces que el valencianismo estaba en el carrer y se emocionaba y tenían que arribar a ells, estaba en el carrer. Cuando acabó el recuento, me acuerdo que su frase fue:
el valencianismo, y lo dijo en castellano, está en la calle, pero en la calle de Alcalá. Eso es el resumen de lo que en estos momentos, esto es el resumen de lo que nos hemos encontrado en estos momentos en la Comunidad Valenciana. Y ahora pues a tales mimbres tenemos pues tales cestos, ¿no? Y la gente ha votado Vox, la gente ha votado Partido Popular, muchos de los que se les llena la boca en redes de decir de autogobierno, de valencianismo, de Comunidad Valenciana. Y ahí estamos viendo, pues yo no creo que sea por las prisas, es porque uno no ha tenido cojones para obligar al otro a que pusiera el valencianismo sobre la mesa, porque lo que quería era gobernar. Y como quiere gobernar a toda costa, pues empiezan a gobernar diciendo que el nombre de la ciudad, que antes era en valenciano catalufo, pues ahora se queda en valenciano catalufo y en castellano. Es curioso, eso es lo que nos encontramos. Es curioso este tema pero los dos han vendido lo mismo, ¿eh? Los dos han vendido valencianismo, los dos partidos han vendido la misma idea política. Pues vamos sobre esta cuestión, porque vosotros representáis evidentemente, os habéis presentado a las elecciones con la coalición UNITS, es decir, representando distintos, en este caso distintas corrientes dentro de ese modelo de valencianismo, regionalismo moderado, etcétera. José Ramón Chirivella no se ha presentado a las elecciones, pero casi porque ha estado más presente que José Ramón está muchos partidos, peleando muchos años porque el Estatuto de Autonomía tenga contenido en materia de derecho civil valenciano. Estamos ahí siempre con la duda ahí de si es francés de Vinatea o el Payeter, que siempre estamos ahí con José Ramón. Más el Payeter, luchando contra los franceses. Que por cierto, he puesto a elegir personajes, desde luego Vinatea. Pero bueno. que por cierto, Vinatea va a seguir en la plaza del ayuntamiento. Bueno, y ya lo prometió el gobierno del Rialto. Imagino que María José Catalá pensará mantener también esta idea o esta promesa. Pero es verdad que al margen de la estatua de Vinatea, que está bien donde está, por lo menos en la plaza del ayuntamiento, hay una cosa clara. Yo recuerdo a José Ramón que vino un día y me trajo una chuleta aquí con todas las reivindicaciones y problemáticas valencianas, reforma de la financiación autonómica, recuperación del derecho civil valenciano y mil cosas más. Hemos hablado ahora, por ejemplo, con José Ramón Chirivella, que es verdad que es un problema nacional, sobre la reforma de la financiación también de los ayuntamientos, que de esto sabe mucho también José Enrique particularmente. Es decir, ya al final pues van pasando las legislaturas. Empiezo por ti, José Ramón. Pues aquí estamos, Vinatea sigue allí y los temas, pues todos pendientes, mejora de infraestructuras, el caso de la ciudad de Valencia, reforma del también concretamente ejecución del Parque Central, todo el lío de la movilidad, es que son muchísimas cosas. Y la deuda pública valenciana que sigue subiendo. Sí, yo creo que efectivamente de lo que se trata de hablar es de medidas concretas, de plazos y de contenidos. Entonces, agenda valenciana. Pues yo he hecho a faltar en ese pacto una condonación de la deuda autonómica, que no se habla de ella. Como se hizo en Andalucía, por ejemplo. Efectivamente, como se ha dicho, creo que varias veces con otras comunidades autónomas, sobre todo porque el caso en el que estamos es absolutamente extremo e injustificado. Oiga, me parece muy mal que en 8 años no hayan querido modificar el modelo de financiación autonómica, pero desde luego no tengan la poca vergüenza encima de hacernos pasar por deudores cuando en realidad es que estamos infrafinanciados. Yo creo que aquí habría que aplicar un criterio algo similar a lo que será pues la cuenta tributaria. Oiga, usted tiene saldos a favor y en contra con Hacienda, pues se compensan automáticamente, o es lo que debería de ser. Es decir, nosotros en este momento deberíamos de tener una deuda autonómica de solamente 12.000 millones y no como 55.000 que tenemos. En el pacto de los 50 puntos, 0 referencias. No es lógico que eso se haya producido. No puede ser que ese tema tan importante, sobre el que se han llenado la boca tantos líderes políticos y el presidente de la Generalitat debe gestionarlo en primera persona, no esté previsto allí. ¿Por qué? Porque si hubiera una mayoría política en breve en el Congreso de los Diputados de los grupos de centro o de derecha, pues sería un compromiso real. No existe en este momento. Ese pacto es absolutamente insuficiente. Y después, por concretar cosas del Ayuntamiento de Valencia, yo creo que está muy bien mantener la estatua, lógicamente, pero lo que hay que hacer es, pues difundir la figura de Vinatea. Claro. Yo entiendo que antes del 9 de octubre debiera realizarse ya esas campañas informativas de quién era Vinatea, porque si no va a pasar como en los últimos 20 años del Partido Popular, que no se hizo absolutamente nada por difundir su figura. Eso no es lógico, etcétera. Y desde luego, pues lo del derecho civil es un tema escandaloso, que no se haya hecho referencia a ese tema tampoco en los 50 puntos. Claro, así es. A ver.
A ver, todavía estamos dentro de los 90 días, eso es de ese pequeño margen que hay que darle a los gobiernos. En el siglo XXI, Tomás, actuales hay que darle 90 días. Esos 90 días, ¿no? Pero si aquí uno debe empezar a gobernar antes de llegar a tomar posesión. Esto ya ha pasado a la historia. Los 90 días de gracia o los 100 días de gracia, Dios mío. Veremos a ver si María José Catalá es capaz de dar respuesta, ¿no?, a esas necesidades sociales de limpieza, de seguridad ciudadana, de esos carriles de bicicleta que todo el mundo criticaba. Veremos a ver qué hacen, ¿no? Ahora, auditoría de momento de los carriles. Eso es muy importante. Una auditoría para saber cómo ha visto la gestión hasta la fecha es importante. Sí. Pero es verdad que echamos muy de menos los partidos pues de corte más valenciana, echamos mucho de menos pues eso, esa defensa de la ley, de la cultura, de la lengua nuestra, que para nada se dice en ese pequeño decálogo de 50 propuestas. Creo que va a ser un gran fiasco esta coalición de partidos que son autonomistas y estatalistas o centralistas, donde, a mi juicio, hay una carencia de simbiosis y de coherencia entre el mensaje de un partido y de otro. Veremos cómo se pueden... José Enrique, mira que lo intentáis siempre desde la perspectiva del valencianismo, pero más allá de, digamos, del modelo de Compromís, hay muchas otras corrientes del valencianismo y lo hemos visto mucho durante esta legislatura. Mira que lo habéis intentado, os habéis presentado vosotros por UNIT, Fernando Giner al final también agrupó un grupo también de partidos pequeñitos valencianistas. Es decir, los intentos que se van haciendo, como decís vosotros, al final no cuajan. Y al final el problema es, como dice José Ramón, es que los problemas de la agenda valenciana siguen encima de la mesa. Ahí siguen, están ahí apilados ahí en un despacho de la calle Alcalá o de nuevos ministerios o de donde sea, o en la Moncloa, y ahí están. Siguen y seguirán, porque no van a haber compromisos, porque ahora vamos a tener la desgracia una vez más, porque bueno, si gobernara la izquierda en el Estado, pues entonces aquí serían mucho más autonomistas y lucharían contra ellos y reivindicarían, pero como van a gobernar los mismos, vamos a repetir la misma historia, ¿no? Aquí se van a callar la boca y van a pegar cabotazos cara a sus compañeros de Madrid. Quiere decir que aquí las únicas reformas que van a haber es la del chalet de algún concejal, y te lo digo así de claro, porque es lo único que estamos... algún concejal tendrá que reformar. Sí, claro, por eso. No, sí. Es lo que han hecho en los últimos 40 años. Las empresas de construcción tienen que... Es lo único que han hecho en reformas los que han pasado por el Ayuntamiento de Valencia en los últimos 40 años. Entonces, ¿para qué vamos a engañar? Es claro y hay que decirlo. Y luego, pues lo del valencianismo, pues mira, se ha intentado por arriba, por activa, por pasiva, aunque finalmente han sido como 3 coaliciones, si las sumas no llegan ni a 10.000, 15.000 votos entre las 3 coaliciones. Hacía falta 180.000, 200.000 votos para entrar en las Cortes Valencianas. Con la ley actual eso está muerto. El valencianismo en estos momentos no existe. No existe en la calle. En la calle valenciana no existe. Y el que existe en la calle de Alcalá, como te decía, es el valencianismo que ha hecho gala Vox y que ha hecho gala el Partido Popular, y que es un valencianismo que bueno, pues ya lo verán en este tiempo. Pero es que al final la ciudadanía no está reivindicando nada más. Y cuando alguien no reivindica algo nada más, es muy difícil. Cuando no hay una burguesía valenciana, cuando no hay nadie que financie un valencianismo, cuando no lo hemos tenido que comer todo los que hemos estado tirando del carro, y cuando no se siente en la calle, las cosas es muy difícil exponerlas. Y esta Comunidad Valenciana, pues como es tan valenciana como española, que me parece perfecto, pues lo que hace es que confunde, y el voto valencianista luego lo da a partidos nacionales. Y sobre todo teniendo en cuenta, José Ramón, por ejemplo, el caso de José Enrique de Tomás es sobradamente conocido, pero tú, el esfuerzo que has hecho tú en esta legislatura, bueno, tú encabezando a Churistes Valencianos y varias más. Es decir, voy a nombrar a Chimo Esteve, Susi Boix, Pepe Morgan y un largo etcétera también de compañeros tuyos que habéis hecho un trabajo increíble. O sea, os habéis hartado sacrificando horas de vuestro tiempo personal, familiar, os habéis hartado de ir fundamentalmente al Congreso, habéis estado también en el Senado, os habéis estado peleando con todo el mundo, habéis luchado hasta la extenuación, habéis negociado con todo el mundo, desde el PP hasta Baldoví, es decir, lo habéis intentado todo. Entonces, por lo que dicen ellos, ¿qué sensación tienes tú ahora? ¿Qué te queda de todo esto después de tanta lucha y de tanto esfuerzo? Bueno, nosotros, claro, diferenciamos mucho lo que es el valencianismo, entre comillas, social, porque la sociedad valenciana es consciente de que está discriminada,
Y lo que falta obviamente es instrumentar políticamente, ¿no? Esos problemas que existen y que nadie niega. O sea, ahora mismo nadie niega los 5 o 6 puntos básicos de la agenda valenciana: la infrafinanciación, la necesidad de condonar la deuda impropia, el tema del derecho civil valenciano, el tema de las infraestructuras, el tema de las cercanías, el tema del AVE. Es decir, tenemos tantos temas que podemos llegar perfectamente a los 15 temas muy importantes. El tema, perdón, del trasvase del agua, es decir, ese tema... Nadie niega, pero nadie hace nada por ello. Bueno, nadie niega porque quedaría mal negarlo. Sí, pero todos dicen que sí, que maravilloso, maravilloso, y luego no hacen nada. El Partido Popular y Vox también lo están defendiendo. Sí, pero luego lo hacen. Fijaros, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Claro, todo lo que sea. Vamos a ver, yo creo que lo que nosotros hemos intentado insistir en la anterior campaña autonómica, y también vamos a insistir lógicamente ahora, es conseguir compromisos personales, más que nada porque después, si tienes compromisos y plazos, puedes exigir, ¿no? Es decir, ahora mismo yo tengo una opinión muy negativa, lógicamente, del presidente Ximo Puig. Entiendo que ha sido un autogobierno absolutamente, bueno, pues no, en el sentido de que en realidad no ha atacado los problemas fundamentales de la agenda valenciana en nada. Hay que reconocerlo, pues que se ha hecho un esfuerzo industrial en la comunidad, pues sí, desde luego, me parece bien. Ha tenido éxito, seguro que ha intentado muchas más cosas, pero se ha enfrentado al gobierno central por diferentes motivos. Yo creo que es un tema de carácter, pero bueno. Pero yo digo una cosa, gran fracaso. Insisto, tú personalizando a churistes valencianos, ¿no? Encabezando, yo diría que ya este lobby, esta corriente o esta tendencia, no podéis hacer más de lo que habéis hecho. Sí, no, vamos a ver. Más no se puede hacer. Bueno, podemos incidir en la cuestión. Puedes montar un mitin en la Plaza de Toros y estas cosas, ¿no? Pero no, nosotros la verdad es que no tenemos capacidad, no tenemos financiación para hacer esas cosas, y tampoco yo creo que tenemos gran voluntad de implicarnos tantísimo de una manera tan partidista, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que es obvio es que hay unos compromisos concretos por parte de Carlos Mazón y del Partido Popular de este tema, revertirlo, punto 1. Y también por parte del Partido Socialista. Veremos lo que pasa en las próximas semanas y meses. Yo creo que tenemos ahí un hito importante en breve. Dentro de nada, la princesa heredera tendrá que jurar la Constitución el próximo 31 de octubre. Ahora estamos todos con las elecciones, pero después vendrá con todo el boato de la ceremonia. Quedará absolutamente fuera de lugar que la futura reina de España jure una Constitución en donde no se respetan los derechos de las personas con discapacidades y, desde luego, no se respeta la voluntad mayoritaria de la sociedad valenciana, que quiere disponer de un derecho civil, que ha hecho una propuesta concreta, pacífica, aceptada por casi todos los partidos en la Comunidad Valenciana, y que desgraciadamente ha sido relegada, y bueno, será un debe obviamente en la legitimidad de la institución si no se modifica. Perdonadme, pero yo estoy en plan pesimista hoy. Es que no creo absolutamente nada de que vaya a cambiar absolutamente nada de lo que estamos reivindicando. Me sabe fatal que el valencianismo político esté muerto, porque está muerto, hay que decirlo. Repito, estoy en clave pesimista, pero es que es así, y creo que no va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenemos una representación central, no tenemos una representación los valencianos en Madrid. Sí, Carlos Mazón, no lo es. No lo es. Carlos Mazón, al igual que los representantes de Vox, van a estar a obediencia pura y estricta a lo que digan en Madrid. Chiribella, y esto es así. Y más alicantino. Y esto es así, y os voy a dar una prueba de ello. Y es lo que, comprobaremos. y es que esto es así. Mira, en municipios tan pequeños como Albal, están pidiendo la autorización en Madrid sobre si pactan o no pactan. ¿Tú crees que esto es normal? Que a nivel municipal estén pidiendo autorización. Pero perdona, pero la cuestión sería respecto, y yo pongo de ejemplo Compromís porque en teoría es una representación semi-valenciana, aunque la coalición nacionalista ya sabemos lo que esconde. Es decir, más allá de que haya gente de ese voto valencianista o valenciano que confíe en esa fuerza, está claro que eso es muy dispar o difiere mucho de lo que realmente debería ser un modelo tradicional valenciano, como defendéis vosotros, más regionalista, más moderado, más centrista, etcétera. Es decir, ¿por qué no se confía en otras fuerzas políticas? Es decir, ¿cómo es posible que los partidos nacionales absorban todo esto? Y el caso, como digo, más sangrante es el de Vox,
porque es que ni siquiera cree en el modelo autonómico. Ni siquiera tiene claro, estructura de comunidad autónoma. Y lo más marciano, Sí, o sea, tú te has presentado unas elecciones autonómicas que no en crees un en modelo ellas, en el que no crees. en ellas. Yo esto no acabo de entender lo que, como dice José Enrique, que no tiene nada que ver con el tema de pertenecer a España. Por supuesto que sí, la Comunidad Valenciana está muy orgullosa de ofrenar Noves Glorias a España, pero hombre, de ahí a no creer en un modelo autonómico que de yo, autogobierno. escúchame, que yo lo respeto, pero entonces no te presentes. No, si el problema fundamental yo creo que es que el Partido Popular se ha presentado en las elecciones, oye, con un mensaje de defensa de los temas valencianos. Bueno, pues ya lo veremos. También lo ha hecho Vox. También lo ha hecho Vox. Ha hecho un manifiesto. Vox lo firmaron antes de las elecciones. Bien, pero en cualquier caso el programa de Vox es perfectamente idéntico prácticamente en todas las comunidades autónomas, independientemente de eso. Es decir, oye, ahora lo que hay que ver es realmente si Mazón quiere ser un presidente como Alberto Fabra, que estuvo, y con todo el respeto a su persona, absolutamente maniatado por Rajoy, que nos daba una infrafinanciación increíble, que nos daba una participación en los presupuestos generales lamentable, que persiguió el derecho civil valenciano, o si quiere ser un presidente, el presidente que fue Camps durante las primeras legislaturas, que fue capaz de encabezar, en mi opinión, la reivindicación del autogobierno durante su primera legislatura con la reforma del estatuto. Él tiene que ver lo que quiere ser. Si quiere ser simplemente, bueno, pues un personaje, pues como podía haber sido, bueno, pues que quiere hacer carrera en Madrid, o si realmente se cree el valencianismo. Si Mazón se puso la señera durante la campaña electoral, como todos vimos, hay que ver si realmente va a defender esa señera con fuerza en Madrid o no. Y si la lleva hoy mismo, por ejemplo. José Enrique, ¿a ti qué te pasó por la cabeza la noche electoral? No, a mí lo único que me pasó por la cabeza, primero que nada, era cómo pagaba las deudas. Porque para decirte las cosas como son las facturas. Y a los 2 días me tuve que ir a hacer un préstamo. Eso es lo primero que me pasó por la cabeza. La segunda... Bueno, pero tengo que decir, perdona, el otro día estuviste aquí, aprovecho para decirlo, y creo que tienes una muy buena gestión para un partido humilde como Contigo Somos Democracia, que tienes además, como nos comentaste el otro día, has conseguido un número importante de concejales y también incluso de alcaldías, y tienes una buena gestión. Sí, hombre, buena gestión tengo, pero las cosas hay que decirlas por pero ¿por qué? Porque todos al final estiramos del bolsillo y pagamos. Pero bueno, hablando de grandes cosas políticas, pues mira, lo primero que me vino a la cabeza es que no iba a cambiar nada. Lo segundo que me vino a la cabeza es que, como siempre intentas ver el vaso medio lleno, pensé que esta era la gran ocasión, porque si habían estado vendiendo y engañando una vez más y dejándose engañar, porque al final quien vota es porque se deja engañar, no tiene la culpa quien engaña, sino al final quien pone el voto y se deja engañar después de 40 años es que ya tiene pocas luces algunas personas cuando se dejan engañar. Otras, pues mira, son novatas y la pueden pagar. Y pensé que era una gran ocasión, porque si el Partido Popular y Vox habían vendido que eran los verdaderos valencianistas y los que venían a salvar esta comunidad de todos sus problemas, pues ahora tenían la oportunidad de estar juntos, de no excusarse uno con el otro y de gestionarlo. Si lo gestionan, pues yo me alegraré como valenciano, y si no, pues tendremos otra vez la oportunidad los partidos valencianistas de intentar sacar esto adelante. Claro, porque después de todo el esfuerzo que habéis hecho los tres, cada uno en vuestros, digamos, respectivas competencias, la sensación que tenéis es muy agridulce. Dice Tomás, vengo muy pesimista. Hombre, es que tienes razones y motivos. Sobre todo de ver que ni siquiera cala mínimamente un mensaje que es, además, un modelo que normalmente es muy centrista o muy transversal, un modelo que es reivindicativo pero que no es agresivo, que no va en contra de nada. Es decir, que pretende defender también el modelo tradicional, también en este caso valenciano. Sinceramente, yo no acabo de entender por qué no hay una cuota por lo menos de electorado. Pues porque no hay una burguesía valenciana que defienda eso. Hay una burguesía valenciana que se va a Madrid a gastarse el dinero en las fiestas en Madrid, porque les importa 2 pepinos, recogen el dinero de aquí, se lo llevan a Madrid, y los partidos que están aquí tampoco lo defienden. Y quien tenía una campaña electoral se tiene que financiar, y una campaña electoral tiene que tener detrás medios, y tú bien lo sabes, que los medios hay que pagarlos, porque el día uno hay que comer y todo el mundo tiene que comer, y hay que hacer una buena campaña electoral. Y una campaña electoral no se hace con 50.000 euros como hemos hecho por lo menos mi partido. Se hace con muchos miles de euros, y algunos se han gastado 1 millón de euros como Vox en su primera campaña y no sacó nada, o otros partidos. Pero si tú no tienes una burguesía que se crea esto y un empresariado que se crea esto, al final
es imposible, es como batallar contra un molino de viento Don Quijote, o sea que hay, ponen la maquinaria, y la maquinaria es la que el PP, el PSOE y Vox acaban de ahora, de unas elecciones, y acaban de recoger millones de euros por los votos de los ciudadanos, a 55 céntimos cada voto, y ahora van a volver a coger al otro mes millones de euros de los votos de los ciudadanos. Y esa maquinaria la ponen en marcha y los demás somos destrozados. Venga. Y luego tenemos un electorado que se las cree, pero como los cuentos de los 13 ricos. Rápidamente sobre esto. Venga, Tomás. A ver, ¿sabéis que...? A ver, yo hablo con la gente, pregunto, oye, ¿qué ha pasado? Tal, esto. Y me dice, mira, Tomás, hemos votado en clave nacional. Hemos votado, no en clave municipal ni autonómica, sino hemos votado para echar a los que están ahora mismo en el gobierno. Y yo les contesto ya, pero... para eso tendrás el día 20 y tantos de julio, 20 Las de julio. elecciones generales. Vale, ya tendrás el tiempo. Pero no, es que Tomás, había que echarlos del gobierno. Teníamos que echarlos, digo ya, pero también podíais haber votado o haber pensado en unos partidos más regionales, más autonómicos, más de la provincia. Y nosotros también somos capaces y tenemos fuerza y recursos y personas y inteligencia para poder negociar y echar a esta gente. No hemos sabido, a mi juicio, Pichardo, no hemos sabido conectar con la gente. No hemos sabido enganchar a la gente con ese programa electoral. Tengo otra lectura antes de darle paso a José Ramón, que es la ley electoral, que tiene muchos recovecos, que cuando al PP y al PSOE les interesa la ven de una manera y cuando no la ven de otra. Es decir, la ley DONT, que bonifica a un número más importante de escaños y penaliza a los que sacan menos. ¿Sí? Y en el fondo ninguno de los dos partidos mayoritarios la quiere cambiar. A ver, José Ramón. Tampoco Ciudadanos quiso cambiarla cuando tenía oportunidad de hacerlo. Cuando tuvo la oportunidad y mira cómo lo ha pagado. Bueno, nuestro planteamiento es distinto. Una cosa son intentos de diferentes tendencias valencianistas a nivel político y otro lo que es el valencianismo mayoritario social, que yo creo que va calando. El tema fundamental es ser exigente en esos temas de la agenda valenciana, hacérselo cumplir a los diferentes gobernantes que tenemos en las diferentes instituciones. Una cuestión, acabo de releer el pacto. En el pacto, por ejemplo, se habla de que la Comunidad Valenciana es una región. Nosotros no somos una región, señores del PP y señores de Vox, somos una nacionalidad histórica, que es lo que pone el estatuto. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo creo que es muy importante en la ley de señas y símbolos de identidad que se pretende abordar, tener en cuenta que precisamente la defensa del derecho foral es el origen de nuestra identidad. Entonces, a partir de ahí, pues se pueden incorporar más o menos temas, obviamente también el del valenciano. Y la lengua. Pero y la cultura. Esto hay diferentes rangos en lo que es la identidad. Esto es la identidad. La identidad es que un rey creó un Estado que nos dé unas leyes propias diferentes del resto del mundo, y a partir de ahí podemos hablar de lo que queramos, pero este pacto no es respetuoso en este momento con nuestra característica como nacionalidad histórica. Yo creo que si finalmente por otros temas, como por ejemplo el tema, los vinculados a la violencia de género, etcétera, se realizara cualquier modificación en ese pacto, obviamente el tema de la repercusión identitaria, el tema del derecho civil valenciano, etcétera, debía tener una muchísimo mayor concreción. Ahora mismo han pasado las elecciones, nos tenemos que centrar en las generales. En esas generales va a haber representantes valencianos de diferentes partidos. Cierto. Esteban González Pons, Águeda Micó. El que pactó con la BL. Estamos hablando de Diana Morán, etcétera. Es decir, Entendido. de lo que se trata es ahora mismo de a esos líderes políticos hacerles posicionarse sobre la agenda. Permíteme un detalle además sobre esta cuestión importante. Hay un sondeo de Es Diario de este fin de semana donde a priori podríamos obtener, o los distintos partidos valencianos que se presentan a estas elecciones generales, o su ramificación valenciana mejor dicho, podríamos llegar a obtener hasta 13 escaños, es decir, que van a representar a la Comunidad Valenciana. 13, 12, 14, etcétera. 32, perdón, hay 33. Son fijos, 32. Perdón, hemos subido uno en la provincia de Valencia. Perdón, por la parte de Valencia, lo habré dicho. Sí, por la parte de la provincia de Valencia, 16, perdón. Sí. Por ahí, 14, 16, etcétera. Pues, y hasta 33. Es un porcentaje importante, quiero decir, como decía también y de los 33, ninguno de los que va a salir el próximo mes, ninguno va a representar a un partido valenciano y valencianista. Todos van a ser de un partido nacional que van a pegar la cabota, como la han pegado los últimos 40 años, a su jefe de filas. O si no, como les decía Alfonso Guerra, no irán en las listas. Pero no vayamos de fatalismos, es decir, ahora mismo, hoy han pasado las elecciones, ahora de lo que se trata es, los representantes de los valencianos tienen que defender los intereses valencianos. ¿Los han defendido en 40 años algunos? Sí, sin duda. Yo tengo, suspicacias con muchos de ellos, pero
Lo que tenemos que hacer es ser exigentes a partir de este momento y desde luego en la campaña electoral intentar que se mojen. Ejemplo, González Pons en el año 2018, después de la interposición del primer recurso contra la norma del régimen económico matrimonial, la que establecía como régimen subsidiario la separación de bienes, se comprometió a cuando el Partido Popular llegara al gobierno a retirar los recursos contra el derecho civil. Llegó Rajoy en el año 2011 y no lo hizo. Hace 15 años de esa promesa electoral. González Pons, ¿piensa ahora de verdad cumplir sus promesas de hace 15 años que no han prescrito porque nos hemos dedicado a recordárselas de manera constante? Por ejemplo, Diana Morán, perdón. Diana Morán, que se mueve no sabe la foto. La ministra, perdonadme, Diana Morán, ¿qué ha hecho como ministra de Ciencia a favor de los valencianos? Nada. Absolutamente nada. Eso es lo que, es decir, que no nos vengan con los cuentos de siempre, hablando de las grandezas de España, etcétera, o recordando la lealtad valenciana con las 7 primeras palabras del himno, porque incorpora muchas más palabras. Es decir, ya está bien de frenar No ves glorias a España, lo que tenemos que hacer es llegar a un trato justo con el conjunto de los españoles. O frenarla, sí, pero cada uno claro, defendiendo lo suyo. Sí, pero lo que se trata es que nuestros representantes sean nuestros representantes, porque lo son por la provincia de Valencia, por la provincia de Castellón, por la provincia de Alicante. No por ni Cuenca, ni por Ceuta, ni por Madrid, que parece que todos sean de Madrid muchas veces. Bueno, vamos a hacer una pausa para la poli. ¿Me permitís? Que está esto que arde, pero quiero veros con mejores caritas, Tomás y José Enrique. José Ramón, venimos en clave. José Ramón el día que viene serio es porque viene agotado, cansado, pero si no, él está pim pam pum al pie del cañón. Pero a vosotros os veo hoy de chafoncillo, ¿eh? Sí. Venga, vamos con una pausa y enseguida estamos. Ya, ¿no? Sí, sí. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Acuópolis Cullera. Disfruta de un fantástico día en el parque más bonito de la zona. Puedes comprar tus entradas en nuestra página web y obtener fantásticos descuentos. Ven, te esperamos. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Clochina Valenciana, un producto natural del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma Clochina Valenciana. Las bateas clochineras del puerto de Valencia son el lugar donde la tradición y el cariño de los cultivadores hacen posible que disfrutemos de esta joya del mar. Rechace imitaciones. Exija Clochina Valenciana. Garantía de sabor y calidad. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactivate.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé.
Pues nos quedan casi 20 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Qué rápido se nos ha pasado el tiempo. Siempre se con pasa José rápido Enrique contigo. Aguar, presidente de Contigo Somos Democracia, con Tomás Meliá, presidente de Lo Nostre, y José Ramón Chiribella, el omnipresente presidente de Juristes Valencians. Viene con las pilas cargadas porque se ha ido a hacer el camino de más que Santiago. nosotros, más que sí, nosotros. Sí. Vosotros estáis como un servidor. Estamos también ya de bajón, ya de final de curso. Y José Ramón viene un poco recargado de inicio de curso. Casi. La verdad es que la otra vez que hice el camino lo hice el tramo portugués y coincidió con lo de Vinatea. Entonces, bueno, claro, estábamos ahí en el camino dándole vueltas, oye, y al final ha salido bien, entre todos lo hemos conseguido. Bueno, vamos a ver qué conseguimos este inicio del curso político, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, yo creo, mira, deberes, yo creo que lo que tenemos que intentar es que el tema del autogobierno, José Luis, se gestione directamente por parte de Mazón. Yo creo que lo lógico es que por la materia se gestionara desde el área de justicia o el área de cultura, pero lógicamente no puede haber un consejero de Vox gestionando este tema. No puede ser, presidente Mazón. Permíteme un segundo rápido, que tenemos también las declaraciones de Santiago Abascal, que este también es otro debate, la presencia del presidente de Vox y la constitución también del Corts Valencianos. Pero bueno, vamos por partes. Nuria Montes, secretaria general de OSBEC, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos del debate de la constitución del Corts. ¿Y tú dónde andas? ¿Dónde estás? Pues yo hoy estoy en Benidorm ya de nuevo. En Benidorm. He estado fuera Tú sí que sabes. Tú sí que sabes. Tú sí que sabes. Oye, qué contentos estamos con la evolución de la campaña turística. ¿Qué datos tenemos, Nuria? Sí, vamos, todo ahora mismo, efectivamente, todos nuestros pronósticos se están cumpliendo, ¿no? Y desde luego los datos son absolutamente inmejorables ahora mismo, tal y como están las cosas. Vamos a ver cómo cerramos este mes de junio, el próximo fin de semana, serán datos casi que estaremos en cifras superiores incluso a las de 2019, y la valoración en general del sector es que que somos un motor económico ahora mismo indudable, a pesar de que hubo mucha gente que nos puso en duda durante los peores datos de la pandemia, los peores momentos, pues es lo que está tirando ahora mismo de la economía del país. Sí, aquí hay un dato, por ejemplo, que calculáis que aproximadamente pueden llegar un 7% más de turistas internacionales solo por vía aérea. Y tú, me acuerdo, Nuria, que comentaste hace algunas semanas que cuidado con la posible saturación de los fundamentalmente de los aeropuertos de Manises y también del Altet, en Valencia y en Alicante, Elche respectivamente, precisamente debido a esa afluencia masiva de visitantes foráneos. ¿Tenéis datos al respecto de esto? Bueno, no porque los aeropuertos están preparados todavía para poder crecer, pero sí que es cierto que los planes directores de aeropuertos y las modificaciones que hay que hacer no se pueden hacer de la noche a la mañana, ni siquiera en el corto plazo, es una planificación a medio y largo plazo. El aeropuerto de Alicante necesitará una segunda pista, ahora mismo está ya, este año va a superar los 16 millones de pasajeros, su récord absoluto, y a pesar de que es una terminal preparada para hacer 25 millones de pasajeros, ya se planificó con esta capacidad para que durara muchísimo tiempo. Es cierto que hay que planificar ya la segunda pista para poder doblar el número de operaciones a la hora. El aeropuerto de Valencia tiene más dificultades por su situación, pero seguramente a lo mejor es momento de, el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo día 23, los nuevos responsables de transportes y AENA, que empiecen a planificar, porque está posiblemente llegando o aproximándose a un límite de capacidad y el crecimiento seguirá existiendo, y habrá que empezar a establecer obras necesarias, bien en el propio aeropuerto o bien incluso planificar una nueva instalación aeroportuaria. Muy bien, podemos hablar ya, Nuria, casi bordeando. Imagino que este fin de semana de San Juan habrá sido espectacular. Lo doy por hecho, ¿no? Sí, este fin de semana, a pesar de que no ha coincidido con el festivo, fue sábado, no se colocó ningún festivo adicional al calendario, por eso siempre nosotros seguimos insistiendo, pues que bien, San Juan es el día 24 de junio, pero si el día de la crema de las hogueras, que además se celebra en varios municipios de la Comunidad Valenciana y que es festivo en toda la Comunidad Valenciana, hubiese sido el lunes, pues el efecto seguramente de desplazamientos y de turismo hubiese sido todavía mayor, porque habría un día más en el calendario para poder disfrutar. No es así todavía, pero bueno,
la verdad que durante este fin de semana prácticamente se ha rozado lo que nosotros denominamos lleno técnico en toda la planta hotelera. Y así se va. Los fines de semana son muy buenos. Desde luego, ¿y se va a mantener así durante todo el verano con la previsión que tenéis? Sí, bueno, incluso se superará. Que rocemos el lleno técnico los fines de semana ya es una constante prácticamente desde la Semana Santa, salvo los paréntesis estos de fines de semana de mal tiempo que hemos tenido durante el mes de mayo. A partir de ahora lo que estaremos cercanos a rozar ese lleno técnico será prácticamente todos los días de la semana de julio, agosto y sobre todo septiembre. Septiembre se configura como el segundo mes después de agosto en importancia turística, con mejores datos de ocupación incluso que julio, pero bueno, todo indica que estaremos ahí superando ese 90% de ocupación media, que son datos muy, muy, muy buenos. Bueno, gracias por habernos atendido, como siempre, y espero, yo sé que estás muy mal de agenda y de tiempo, pero espero que puedas venir aquí a visitarnos alguna vez. Tú que vienes a Valencia de vez en cuando, porque tenemos muchos temas para debatir, que esta temporada va fantástica, que os habéis recuperado muy bien, que el sector está ahí en pleno vigor y que vamos a ver, ¿no?, también las nuevas competencias en materia de turismo, que a priori la Generalitat Valenciana las va a llevar, en este caso, supongo que como es siendo habitual ya como presidente también de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y vamos a ver con el Gobierno de España, ¿no? Imagino, Nuria, ya para acabar, que estaréis un poco a la expectativa, a ver qué pasa también con estos nuevos responsables turísticos valencianos y nacionales. Pues sí, claro. Efectivamente, julio va a ser un mes de trabajo intenso por el periodo electoral, por la conformación de un nuevo gobierno valenciano y un nuevo gobierno en España, sea el signo que resulte de la decisión de los ciudadanos en las urnas. Así que estaremos pendientes de quiénes son los nuevos responsables para hacerles llegar nuestra hoja de ruta en cuanto tengamos esos nombres. Muy bien, pues, si quieres, sí. nos emplazamos después con agenda en la mano para ir a Valencia y estar allí contigo. Escúchame, o nos vamos a Benidorm a hacer el programa, que tampoco nos va a disgustar, ¿eh? No me va a dar ninguna pena que nos vayamos a algunos de los maravillosos hoteles que hay, no solo en Benidorm, sino en la Costa Blanca y por extensión en la Comunidad Valenciana. ¿Qué nivel de alojamientos hoteleros que tenemos, Nuria? Que a veces no lo valoramos. Entre los mejores del mundo, sin duda. ¿A que sí? Así es. Bueno, pues cuídate y muchas gracias por habernos atendido. Venga, hasta la próxima. Saludos. Adiós. Qué poquito valoramos, el turismo a veces. Fijaros la joya de la corona que es y que representa. Bueno, estamos viendo imágenes en directo, por cierto, para aquellos que quieran seguir, en este caso, la configuración del nuevo Parlamento Valenciano, les Corts. En estos precisos instantes pues están sus señorías tomando posesión de sus respectivas actas, con representación de Partido Popular, de Vox, de Compromís y del PSPB. Solo hay 4 partidos en la Cámara Autonómica. Esto yo os hago una primera reflexión muy rápida. ¿Debemos bajar el listón electoral al 3% para que pueda haber una representación más plural en el Parlamento Valenciano? Dos cosas. No solo efectivamente sí, el Ciudadanos tuvo una oportunidad de oro al final de la legislatura pasada para bajar los 3 al 3%, y no lo hizo por, sabéis, la gente que estaba en ese escaño mixto, que estaba ahí en el grupo de no adscritos, y no quisieron hacerlo. Pero yo creo que la segunda perspectiva, y mucho más importante, sería incluso reformar el sistema DONT. Hay que reformar el sistema de elecciones DONT, que no es una ley, es un sistema electoral. Hay que cambiar el sistema de elección. Por lo tanto, yo creo que ahora el Partido Popular y Vox, si tanto dicen y es verdad lo que han vendido y propugnado en estas últimas elecciones, tendría una posibilidad muy importante de cambiar el sistema y, por supuesto, de bajar el listón electoral del 5 al 3%. A mí me da la impresión de que al final ni PP ni PSOE están por la labor de cambiar ese umbral, ni de bajar el listón electoral. Por ejemplo, en Andalucía, en el Parlamento andaluz, el listón electoral está en el 3%. Pero hay 3 y provincial. Eso es muy importante. Tú te presentas por Cádiz y con un 3% pues está en el Parlamento andaluz. En Valencia tienes que tener el 5 de Castilla y en Canarias igual. Y mira, la sociedad valenciana no solo es PP, Vox, PSOE y Compromís. Los que nos están escuchando lo saben. De cada 10 ciudadanos valencianos, 4 no son de esos partidos.
y no están representados en el Parlamento. Que esta valenciano. mañana yo estaba viendo, por ejemplo, en datos de sondeos, creo que publicaba, bueno, esta mañana han publicado La Razón y El Mundo. Es que fijaros con qué porcentaje tan bajo de voto tiene Esquerra Republicana, por ejemplo, 12 o 13 escaños en el Congreso. Es decir, es que hay formaciones que entran en la Cámara Baja Nueva Canaria, con 0, no llega al 1%. Contigo vamos en coalición con Nueva Canaria, va a tener 2 diputados en el Parlamento Nacional y los vamos a sacar por la provincia de Las Palmas. O sea, imagínate. Y con un porcentaje. ¿Al final se va a presentar usted? No, vamos en una coalición con Nueva Canaria en Canarias. Pero te lo digo por el ejemplo de cómo esa representación territorial es totalmente dispar. O sea, cómo puede tener pues un señor de Teruel con 20 o 30.000 votos, un diputado en Madrid, y un valenciano tiene que tener 85.000 votos. Entonces, mire, o si son elecciones nacionales, habría que hacer una circunscripción nacional y luego cada partido que repartirá a las personas como tuviera que ser, pero al final es que hay un valor añadido en el voto y en la ciudadanía española, ¿no? Entonces, a mí no me parece correcto, porque al final todos somos iguales. ¿Y qué ocurre? Que desde esa desventaja que ya parte el Parlamento al constituirse, pues luego viene lo que nos viene ocurriendo, ¿no? Que ese Parlamento luego no tiene en vistas ni en perspectiva a esos territorios que luego no le interesan. Así es. A ver, José Ramón, que estabas callado. Digo, ¿qué estará rumiando? Digo, ahora estaba en el Camino de Santiago. ¿Qué va? Yo realmente, la verdad es que, como desgraciadamente los partidos estatales no representan al conjunto de los españoles, pues sí que creo que es importante que se mantenga la provincia a nivel estatal como circunscripción. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos, mira, los de Teruel Existe están sacando los problemas de Teruel. El problema que tenemos es que, claro, los diputados de la provincia de Valencia, la de Castellón y de Alicante, pero fíjate el porcentaje de voto. Entre el 1 y el 5 es que ahí están PNV, Bildu, Teruel Existe, es decir, un montón de formaciones que sacan escaños. Coalición Canaria, Nueva Canaria. Bueno, claro, que sacan escaños. Pero en realidad, ya lo sabéis, en las provincias, por ejemplo, bueno, pues se podía pensar a lo mejor hacerlo desde una perspectiva de comunidad autónoma, lo que fuera la circunscripción, pero en cualquier caso, lo que es obvio es que, hay que defender los intereses territoriales, porque obviamente lo que está claro es que los grandes partidos estatales no defienden al final los intereses, salvo que el voto valga lo mismo. O sea que si en Valencia hay 4 millones de habitantes y en Teruel hay medio millón, pues Teruel tendrá un diputado y no tendrá 4. Ese es el problema. Porque al final provincias muy pequeñas o ciudades autónomas tienen más representación que las grandes. Sí, eso no es lógico. Ya sabéis que ahora mismo lo que posibilita la Constitución es que hayan hasta 400 diputados. Oye, pues si quieren, no es ninguna barbaridad, porque en el resto de países europeos hay muchos más diputados en comparación con la población, pues sobredotar las provincias menos representadas sería una opción, claro que sí. Es decir, y luego el 3%, por ejemplo, el caso del Parlamento Valenciano, y en otras autonomías. Y provincial. Ya sabéis que en realidad, menos en otra autonomía, en todas las comunidades autónomas está en el 3%. Es lógico, sobre todo un 3%, bueno, pues yo creo que está bien que sea a nivel autonómico, pero debe serlo, porque es que hay muchísimas personas que no están representadas y eso al final genera un voto a opciones que las que tú no quieres. Pero es que en la Comunidad Valenciana no es un 3%, un 5% a nivel autonómico, porque un 3% a nivel autonómico también sería erróneo, porque 3% provincial. Como está en estos momentos, tú puedes sacar el 50% de los votos en la provincia de Valencia y en las autonómicas y no están en el Parlamento Valenciano, y el 50% de los votos en la provincia de Valencia sería el 20% autonómico. En la ley autonómica valenciana lo que dice es que tienes que sacar el 5% en cada provincia. No dice eso. Sí, en cada circunscripción electoral. No, perdonadme, yo os lo digo que no, porque Unión Valenciana, como sabéis, sacó representación cuando no llegó al 5% en Alicante y en Castellón. Seguro. Perdón. Es 5% a nivel de comunidad autónoma. A ver, perdón, vamos seguro, porque este tema es muy interesante. O sea, una opción podría ser sacar el 5 o el 3%, me da igual, por provincia.
Es decir, que tú sacas... Como lo tiene Andalucía. Claro, que tú sacas el 3%, por ejemplo, en la provincia de Valencia o de Castellón, y ya estás en el Scorch. No, aquí estamos hablando de que tienes que sacar el 5%, no el 3%, de cada circunscripción. De cada circunscripción. Perdóname, os lo digo yo, que no. Los políticos somos nosotros. Vaya debate. Los políticos somos nosotros. Yo lo he estudiado mucho ese tema. Os aseguro que es el 5% a nivel de comunidad autónoma. Además del voto válido. Es decir, es un tema que incluso se han planteado temas ante el Constitucional, porque, en fin, es así. Si no, yo os digo, recordar, Unión Valenciana entró... No entró hasta que se constituyó como en Alicante como coalición valenciana, y es cuando entró. José Enrique entró en el año, si no me equivoco, año 87, según las elecciones, sacó 6 diputados, si no me equivoco, 5 por la circunscripción de Valencia, 1 por la de Castellón, y desde luego no llegó al 5% en Alicante. Pero sería más lógico... Si no hubiera tenido representación por Alicante. Pero José Ramón, pero partiendo de esta base y con independencia, porque bueno, aquí tenéis... Escúchame, por cierto, que aquí tenéis un debate muy interesante para analizar este modelo. Si eso no marca la ley, no hay que decir nada. Pero yo creo que a priori sería más plural un 3% y provincial. Correcto. Es decir, creo que sería lo más lógico, porque habéis dicho que en Andalucía es un 3% provincial. Claro, porque si, imagínate tú, claro, en Andalucía, que son 8 provincias, puedes sacar una representación tremenda en Sevilla y quedarte fuera del Parlamento andaluz. Pues eso pasa ahora mismo en la en realidad, lo del 3% y tal, que yo estoy a favor del 3%, pero creo que debería ser de comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues para evitar a lo mejor algún intento tipo Alicantón, ¿no?, que se pueda plantear en la provincia de Alicante, que a mí personalmente creo que no nos interesa al conjunto de los valencianos. Pero bueno, al final, si os dais cuenta, con un 3% a nivel territorial, entras en la provincia de Valencia prácticamente seguro, ¿no? Es decir, no debería ser difícil, efectivamente. Yo creo que difícil. Claro, y realmente, oye, por ejemplo, Camps, ¿no?, en su tesis doctoral, él proponía un modelo mixto en el sentido de que hubieran circunscripciones, bueno, prácticamente comarcales, y después una circunscripción del conjunto del territorio sin diferenciar entre una provincia u otra. Bueno, hay diferentes fórmulas que en realidad eso con la ley electoral valenciana se podría... Bueno, rápidamente digo que Santiago Abascal, que ha venido aquí a la Constitución del Scorch, el presidente nacional de Vox, celebra el acuerdo sensato de gobierno en Valencia y subraya la urgencia del 23 de julio para desalojar a Sánchez. ¿Qué os parece la presencia aquí de Abascal? Rápidamente. A mí me parece inadecuada, porque al final el protagonismo debe corresponder a los líderes políticos valencianos en primer lugar. ¿Pero dónde están los líderes políticos valencianos? Bueno, pues ¿dónde están? Pues bueno, el consejo que 42%. el consejo, perdóname, el consejo que tengamos, pero en cualquier caso, este señor, cuando haya entrado por la puerta, pues habrá topado con el cuadro de la Batalla de Almansa, se habrá topado con la figura de Francesc de Benatea, comprenderá que está en un edificio histórico de verdad. Es decir, estamos hablando de una institución que arranca en el siglo XIII y que tiene unas bases sólidas y al final configura nuestra manera de ser valencianos. Tiene que haber un respeto profundo por parte de todos los líderes estatales que vengan a Valencia, y yo, por ejemplo, oiga, me parece una barbaridad que a las personas que se han posicionado claramente contra el autogobierno valenciano se les rinda pleitesía, como han hecho diferentes presidentes de la Generalitat con Rajoy o incluso con Zapatero. A ver, José Enrique y Tomás. Pues mira, yo me parece por él bien, porque la verdad que viene a tierra conquistada, habrá visto el cuadro cuando entras y habrá dicho, mira, un cuadro de los franceses y Napoleón. Nadie se lo habrá contado, sí. Seguro, por el corte del cuadro habrá dicho, un cuadro de franceses y Napoleón. Le podéis regalar una reproducción a y ha venido pues a bendecir a sus chicos, y como ellos entienden la Comunidad Valenciana, un feudo de Madrid, y el amo viene a ver el cortijo, y eso es lo que vamos a hacer, y es lo que hay, y ya está, y por él de puta madre, se ha venido a lo que tiene que hacer y a lo que es, y se ha acabado. Y nosotros pues le habrán pegado la cabota allí, y los del PP no habrán tenido tampoco valentía de decir nada, como no van a tener, porque lo que quieren es la mamelleta, y así estamos. Pero bueno, hay que dar, yo soy más tradicional, yo os digo que hay que dar 100 días como mínimo, que pase el 9 de octubre y a ver cómo va reaccionando las cosas. ¿Quién lo diría, José Enrique? Hay que dar 100 días, hay que dar 100 días. Hay que dar 100 días. Pero si estamos en junio, ya estamos pensando en el 9 de octubre. Hay que dar 100 días al gobierno valenciano, y aún no ha entrado. No podemos criticar a nadie. Madre mía, 100 días. Qué políticamente correcto. Yo pensaba que ibas a criticar. No, yo soy políticamente correcto. A ver, en mi caso yo creo que Vox es una marca
La Comunidad Valenciana es muy importante. Pero al final, perdona, se ha demostrado que no ha funcionado esto con Podemos a la larga ni ha funcionado con Ciudadanos. Pero con Vox el modelo de marca. Pero con Vox, si tú pregúntale a la ciudadanía a pie, dime quién es el número 3 o dime 3 diputados autonómicos de la... Yo recuerdo legislaturas con mi amigo José Enrique cuando Ciudadanos estaba de moda. Y no hace tanto. En cualquier caso, creo que Valencia, la Comunidad Valenciana, es un granero de votos de Vox. Lo saben, y es necesario que aquel que representa una marca electoral, una marca política, tenga que estar aquí en la Comunidad Valenciana. José Ramón, hoja de ruta a partir de ahora rápidamente. Venga, que me queda... Uy, no me queda tiempo. O sea, que dime un titular. Nada, un titular importante. La nueva estructura del gobierno. Proponemos a Amazon crear una secretaría autonómica de autogobierno en presidencia para liderar temas políticos que hay que conseguir en Madrid. Es decir, al final nuestra autonomía está condicionada por lo que pasa en el Congreso de los Diputados, lo que pasa en la Moncloa, y es importante no tener una presencia testimonial como ha pasado con el gobierno de el presidente Puig. Aquí lo dejo. Gracias, José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, Tomás Meliá, presidente de Lo Nostre, y José Enrique, que no tengo tiempo. Nada, muy rápido. Control. Habrá que controlar si efectivamente aquellas promesas electorales que dijeron se van a cumplir. Vale, que nos vamos a las noticias. José Enrique, hasta la próxima. Venga, adiós. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos